Bueno, ya es hora. Muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a Philippe. Los que estuvieron conectados con nosotros el lunes ya lo conocen, ¿verdad? Él es Philippe Monforte. Él ha estado en la industria de la movilidad asistida ya por 23 años. Él es el representante de la empresa Stealth Products y es el encargado del diseño de producto para en cursos, charlas, y en este momento él ayuda al Simposio Internacional de Posicionamiento también. ¿Ya? El tema del día de hoy es principios fundamentales para el buen posicionamiento nivel 2. El nivel 1 fue el lunes, ¿verdad? Les recuerdo que para mañana tenemos iDrive, tecnología en comandos alternativos para sillas motorizadas, ¿verdad? Y bueno, muchísimas gracias a Philippe. El lunes estuvo muy interesante. Hablamos de tres aspectos, que era el asiento, el respaldo y el cinturón, y fue realmente muy bueno. El que quiera ver la ponencia de Philippe está en nuestro canal y realmente estuvo muy buena. Así que bueno, bienvenido Philippe, muchísimas gracias pues por compartir tu conocimiento con nosotros, que es muy valioso, de muchos años. Entonces, bueno, le cedemos ahora a Philippe y muchas gracias a todos ustedes por querer aprender también, ¿verdad? Es muy importante estar siempre nosotros todos actualizándonos. Así que, bueno, bienvenido y muchas gracias. Y preguntas nos las pueden mandar, ¿verdad? Por el chat y yo se las voy a estar haciendo pasar a Philippe. Así que, bueno, gracias, Philippe. Bueno, buenas tardes a todos o buenos días. Buenas tardes para mí otra vez, que estoy desde Portugal. Bueno, vamos a empezar con compartiendo mi pantallita. A ver si la consigo hacer bien. A ver. Okay. Sí, perdón. Listo. Ok. Sí se ve, ¿verdad? Si quieres ver la... Sí, aquí estamos viendo la... Okay. Muy bueno. Bueno, como solo tenemos una hora, otra vez, la idea sería en ese nivel 2 hablar de una cosa muy importante que sería el posicionamiento de la cabeza. ¿Ok? En la sesión de lunes hablamos del posicionamiento pélvico como siendo la base de todo lo que hacemos en sedestación, que sí es verdad, pero la gente que estuve ahí seguramente se recuerda que nosotros hablamos mucho de que todo estaba conectado y mi primer objetivo, o mi objetivo más grande de todos en términos de posicionamiento de estación, sería el aumento de la función, sea ella cual sea, no solo para un deportista, pero sí podría ser simplemente aumentar la posibilidad de respirar mejor o comunicar mejor o simplemente maniobrar una computadora, en fin, cositas así que también son función o un aumento de función y muchas veces muy importante. ¿Okay? Para hacernos todo eso, creo que estamos todos de acuerdo que la cabeza, el posicionamiento de la cabeza es primordial. ¿Ok? O sea, donde yo tengo la cabeza cuando estoy comunicando y cuando yo estoy haciendo algo es súper importante. ¿Por qué? Cuanto más cerca la cabeza está de la línea media, mejor yo puedo hacer las cosas. Y os doy un ejemplo muy fácil de entender. Nosotros fuimos desarrollados para que todo funcione acá. Esta es mi línea media y todo funciona acá. Entonces, vamos manejando un coche, ¿ok? El volante está acá, no está acá, ¿ok? Entonces, para yo funcionar mejor, todo tiene que estar en la línea media y obviamente mi cabeza debe estar en la línea media. Obviamente que para llegar a un posicionamiento de cabeza, tenemos que siempre empezar por la pelvis, no parar en la pelvis, pero empezar por la pelvis, estabilizar, entender cuáles son los movimientos que hace la pelvis, como hablamos antes, y entonces ver cuáles son las deformidades que existen, entender la anatomía de la pelvis. Entonces vamos a empezar solo a hacer un breve recordatorio de la pelvis, y ya sabéis que la pelvis
bueno, aquí está la pelvis. Sabemos que hay aquí 4 puntitos que tenemos que saber dónde están, ¿ok? Que nos van a determinar la posición de la pelvis en el espacio. Sería la cristilia cantero superior, la postero superior, el gran trocánter y la tuberosidad esquiática acá, ¿ok? Entonces es importante entender la anatomía de la pelvis porque yo tengo que tocar a mi paciente cuando estoy valorando para ver cómo se está moviendo él, cuáles son las fuerzas que está aplicando él en su cojín, en su espaldar. En fin, ya también hablamos que no es solo con el cojín que voy a hacer la estabilización de la pelvis. Yo necesito de un espaldar, yo necesito de un cinturón pélvico. Entonces hablamos de todo eso, ¿ok? También hablamos que hay que entender que hay diferentes tipos de pelvis. La pelvis de la mujer es diferente de la pelvis del hombre, la pelvis de un pediátrico, de un niño, es diferente de una pelvis de un adulto. Esta distancia del gran trocánter a la tuberosidad esquiática va a cambiar consoante mi altura, o sea, si soy más alto o más bajo, esa distancia va a ser diferente. Entonces, todo esto nos va a interferir con el posicionamiento de la pelvis, ¿ok? También hablamos de las 4 grandes deformidades de la pelvis y la más común de todas, que sería la retroversión pélvica, ¿ok? Esa sería la más común que vemos en grande parte de los pacientes, ¿ok? Entonces, yo quiero hablar del posicionamiento de la cabeza, pero antes de llegar ahí, tenemos que entender otra vez que posicionamiento pélvico es importante y hay una cadena de movimientos, digamos, una cadena de eventos que se procesa con mi cuerpo cada vez que yo estoy sentado en cada una de las deformidades que hablamos el lunes, ¿ok? Entonces, esta que vamos a hablar ahora, y obviamente esta cadena de eventos va a influenciar el posicionamiento de la cabeza, como es obvio, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con esto, sencillito. Sabemos que la cadena de eventos que produce una retroversión pélvica es el primero de todo, sedestación sacra, ¿ok? Si yo estoy sentado con una retroversión, seguramente que tengo una sedestación sacra, seguramente que tengo el riesgo de puntos de presión o riesgo de rotura. Eso es básico, ¿ok? Si yo también estoy sentado con una retroversión, sé que voy a tener una cifosis. Eso es básico, o sí va a pasar, ¿ok? Si yo tengo una cifosis, ¿qué va a pasar? Yo tengo una compresión de la caja torácica sobre el diafragma. ¿Qué pasa con esto? Pues no puedo respirar bien, tengo una excursión limitada, ¿ok? Tengo dificultad de respirar, hipoventilación. Si tengo hipoventilación, seguramente voy a tener una disminución de la función pulmonar, la eficacia de tosir, de limpiar las venas respiratorias. Me va a afectar el corazón. ¿Cómo me va a afectar el corazón? Bueno, si tengo menos oxígeno en el sangre, pues seguramente el corazón va a necesitar de más estrés o se va a estresar más para bombear el sangre en mi cuerpo. Si eso me va a hacer un estrés, me va a poner un estrés extra en el corazón. Me va a aumentar seguramente, y si ustedes se ponen en esta posición que estamos hablando, una retroversión pélvica, una cifosis, van a sentir toda la compresión que se está aumentando dentro de mi tronco, ¿ok? Me va a aumentar toda la compresión sobre mis órganos internos, nominadamente el estómago, ¿ok? Si tengo compresión sobre el estómago, ¿qué me va a pasar? Pues tengo un disminuir del apetito que me va a provocar reflujo, ¿ok? Que me va a provocar una compresión sobre los intestinos, me va a disminuir la función digestiva. Si tengo una disminución de la función digestiva y compresión sobre los intestinos, puedo llegar a tener una constipación crónica, ¿ok? Bueno, y obviamente voy a tener una mala posición en la cabeza porque la cabeza no va a estar a la línea media o por lo menos no voy a poder comunicar como debería, ¿ok? Entonces, el primer caso sería, esta es la función, en fin, la cadena de eventos que produce una retrovisión pélvica. Y ahora, si estuviera con ustedes, haría un par de ejercicios para vos enseñar cuán duro es sufrir con una retroversión pélvica que en teoría es relativamente fácil de corregir, ¿ok? Hay un experimento que yo no lo voy a hacer obviamente, pero vos voy a pedir que lo hagan más tarde y van a ver cómo una retroversión pélvica efectivamente va a afectar la función
que yo pueda presentar a mi paciente. Vamos a hacer un ejercicio que es muy simple. Necesito dos personas, obviamente una sentada y una de pie, ¿ok? Delante de mí. Yo voy a poner mis dos pies en el piso, voy a mantener la pelvis en una posición neutral, o sea, con el tronco bien estiradito, y voy a estirar mis brazos. Y la persona que está delante de mí me va a hacer en un movimiento continuo empujar mis manos hacia abajo. Yo voy a intentar mantener la posición de las manos así y la otra persona empujarla hacia abajo. Entonces, esa persona que me está empujando las manos va a ver cuánta fuerza tiene que hacer para empujar mis manos hacia abajo, y yo, que estoy sentado, voy a intentar entender qué cantidad de fuerza y qué músculos estoy usando de mi cuerpo para mantener las manos en esta posición. ¿Okay? Luego voy a ponerme con una retroversión pélvica, ¿okay? Y hacer exactamente el mismo. Y voy a ver las diferencias para mí que estoy sentado, entre tener una pelvis en una posición neutral y una pelvis con una retroversión, ¿ok? Hay muchos otros ejercicios que podríamos hacer, si Dios quiere y esta situación de la pandemia pasa. Yo tenía pues mucho placer en visitarlos en Costa Rica y hacer esta charla personalmente, porque hay muchos otros ejercicios de respiración, de deglutición que se puede hacer y que son súper interesantes de nosotros entender qué puede pasar a un paciente que está sufriendo con esto, ¿ok? Porque no es así tan fácil de no entender, ¿ok? Bueno, ¿cómo lo combatimos? O sea, ¿qué hacemos para combatir esta retroversión? Primero, como hablamos antes, el lunes, hay que ver cómo está la profundidad del asiento, ¿ok? Si está muy larga para mi paciente, si no está muy larga, cómo está el ángulo del asiento. Si está el ángulo del asiento, me refiero al ángulo entre el asiento y el espaldar. Si está muy cerrado o si está muy abierto, ¿ok? Porque esto obviamente va a interferir con el retroversión pélvica o el posicionamiento de la pelvis. ¿Qué tipo de contour tengo en mi asiento? ¿Cómo están los apoyapiés? Si son muy altos, si son muy bajos. Si soy un paciente, si tengo un paciente que hace se mueve con los pies, pues cómo está la altura del piso al asiento, cómo está el asiento de la silla, si es un asiento de tela, si es un asiento más rígido. Sabéis ya que cuando compramos una silla manual que tiene con el asiento de tela, pues cuando está nueva, el asiento está estiradito, pero una semana después o menos que eso de uso, pues ya vamos a ver este efecto hamaca que se ve en la silla, y eso nos va obviamente a complicar muchísimo el posicionamiento pélvico de mi paciente. ¿Qué tipo de espaldar tengo? ¿Okay? Por ejemplo, si la altura del espaldar es súper importante, y os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, es muy común un paciente muy activo, por ejemplo, un parapléjico muy activo, tener un espaldar o querer un espaldar súper bajito, ¿ok? Y una vez yo estaba valorando un paciente para una silla activa y estábamos hablando, y él me decía, no, yo quiero el espaldar lo más bajo que puedo hacer. Yo es que soy muy activo, ¿sabes? Yo me gusta mover, y si tengo un espaldar muy alto, pues me va como a frenar los movimientos. No me gusta un espaldar muy alto. Está bien, ok. Entonces yo empecé a hacer unas preguntas. Decía, ok, ¿tú cuántas horas estás en la silla? No, yo soy muy activo, ¿sabes? Yo estoy en la silla como 14 horas por día. Ok. Y de esas 14 horas por día, ¿cuántas horas o cuántos minutos tú estás verdaderamente activo? O sea, haciendo todos estos movimientos que tú me estás hablando. Y el tipo se empezó pensando y decir, no, realmente, quizá una hora. Porque no es por un periodo de una hora que estoy haciendo esto, es por minutos, y todo junto, al final del día, es una hora. Está ok, entonces deja ver si me entiendo bien. Tú me estás pidiendo un espaldar para una hora de uso, mientras las otras 13 horas estás en descanso o relajando en la silla. No hace sentido. Entonces, por eso vemos cuando el paciente activo te pide un espaldar bastante bajo, lo vemos muchos, 99% de los pacientes con paraplegia están sentados con una retroversión pélvica. ¿Por qué? Porque el espaldar es bajito y yo necesito descansar.
durante el día, yo tengo periodos más de descanso do que de actividad. Entonces, ¿yo qué hago para descansarme? Pues me pongo una retroversión porque te necesito apoyar mi tronco. ¿Ok? Entonces, pero ya hablamos de esto, ya sabemos que esto va a ser importante, muy importante, cuando estamos haciendo la valoración y queremos combatir esta retroversión pélvica. ¿Ok? Bueno, la cadena de eventos para una anteversión. Entonces, primero, si yo tengo una anteversión, seguramente voy a tener una hiperlordosis. Si tengo una hiperlordosis, me va a faltar soporte en mi tronco, seguramente. Si tengo falta de soporte en mi tronco, me tengo que fijar para mantenerme en esta posición vertical, si no me voy a caer. ¿Ok? Me voy a fatigar mucho más rápido porque me tengo que fijarme en esta posición. Voy a tener, obviamente, contracturas musculares, ¿okay? En todo lado. Obviamente, me va a disminuir el uso de las extremidades superiores. Los brazos no los voy a poder usar bien. Voy a tener retracción de hombros. En fin, opresión de los músculos del cuello, por estar todo en hiperextensión. Me va a influenciar, obviamente, la posición de la cabeza, porque esto que estoy diciendo es estarme así en esta posición, ¿ok? O sea, mira cómo tengo el cuello en hiperextensión, o sea, es difícil para mí hablar, tragar, respirar en esta posición, ¿ok? Esto lo vemos más en pacientes, por ejemplo, un Duchenne, ¿ok? Neuromusculares, se ve mucho en esta posición. Entonces, es importante entender cuál es la cadena de eventos de que puede producir y lo que tengo que hacer eventualmente para intentar, bueno, combatir esta deformidad. ¿Qué hago o qué tengo que hacer? Bueno, primero, tengo que ver cómo está el ángulo del espaldar, ¿ok? Si está muy vertical y se me está empujando hacia adelante. Tengo que ver cómo está el ángulo femoral que hablamos el lunes. ¿Ok? El ángulo femoral, si las rodillas, si es anterior, o sea, si las rodillas son más bajas que las caderas, ¿por qué eso está pasando? Puede ser que el cojín esté puesto al revés, en fin, puede pasar un montón de cosas. ¿Qué tipo de control lumbar tengo? ¿Okay? Si tengo algún apoyo lumbar, si está muy agresivo, si está bien posicionado en mi espalda, si está muy alto, muy bajo, si está demasiado profundo, empujándome hacia adelante. ¿Okay? Y una cosa muy importante, nosotros normalmente no lo hacemos cuando estamos valorando, es chequear los cuádriceps para el caso de que los mismos estén apretados. ¿Okay? Normalmente cuando estamos haciendo valoraciones de sedestación, nosotros con alguna facilidad valoramos los isquiotibiales. ¿Okay? Los isquiotibiales, sabes que va de los glúteos, de la parte de atrás de la pelvis, hasta mi pantorrilla. ¿Okay? Estos son los isquiotibiales y el cuádriceps es el músculo, ¿cómo se dice?, opuesto a este. O sea, cuando el isquiotibial está en extensión, el cuádriceps está en flexión. Cuando el isquiotibial está en flexión, el cuádriceps está en extensión. ¿Ok? Entonces, de la misma manera que cuando yo estoy valorando un paciente y voy a determinar el ángulo de la rodilla, por ejemplo, con cuidado, porque si él tiene isquiotibial, pues el isquiotibial, si lo intento extender y él está apretado, voy a poner la pelvis en retroversión. Lo mismo tengo que valorar el cuádriceps para el caso de poner los pies bien atrás, porque si los pies bien atrás, el cuádriceps empieza en la parte justo abajo de la crista ilíaca anterior superior, va por encima de la pierna, dobra la rodilla y ahí se termina. Entonces, cuando yo pongo la rodilla en flexión, yo estoy estirando el cuádriceps. Si el cuádriceps no tiene este rango de movimiento, lo que va a pasar es que la pelvis se va en anteversión. ¿Ok? Entonces, hay que tener este cuidado, valorar bien todos los músculos y todos los rangos de movimiento que tengo en todas estas articulaciones, porque obviamente va a definir la posición que tengo. Y en último caso, obviamente, usar eventualmente una cincha abdominal para empujar la pelvis hacia atrás, que ya sabéis, no me gusta mucho, pero bueno, hay casos que no hay otro. El caso que tengo una oblicuidad pélvica, bueno, si tengo una oblicuidad pélvica, ya sabéis que yo voy a tener una escoliosis. Si tengo escoliosis, seguramente voy a tener una flexión lateral de tronco, voy a tener toda la compresión de los órganos internos que vimos o que hablamos, perdón, en la retroversión, del intestino, en fin, todos del estómago, en fin, todo eso voy a tener la compresión exactamente igual. Voy a tener, obviamente, una carga
de peso desigual, o sea, voy a tener más peso en mi lado izquierdo o derecho do que el otro, ¿ok? Por el tema de la oblicuidad. Y obviamente, mire cómo está mi cabeza, pues voy a tener un control de cabeza muy pobre, ¿ok? Bueno, ¿qué hago para combatir esta oblicuidad pélvica o esta cadena de eventos de la oblicuidad pélvica? Primero, tengo que ver cómo está la escoliosis. Siempre tenemos que ver de las deformidades que tiene mi paciente, lo que es fijo y lo que es flexible. Siempre tengo un poquito de las dos, nunca es siempre solo fijo y tampoco es siempre todo flexible. Siempre tengo un poquito de las dos cosas, hay que ver bien lo que es en cada paciente. Tengo que entender lo que es una simetría de posición o funcional, ¿ok? Son dos cosas diferentes. Para darte un ejemplo, vamos a imaginar un paciente que está manobrando, está manejando una silla motorizada, ¿ok? Yo tengo un joystick. El joystick normalmente está apoyado sobre mi reposabrazos. Si el joystick está muy lejos de mí, yo tengo que llegar al joystick para poder, en fin, ser funcional. Entonces, si él está lejos de mí, yo no logro llegar aquí solo con el brazo. Yo tengo que ponerme en una no oblicuidad, en escoliosis, para llegar al joystick y poder hacer el manejo de la silla. Porque si no, no puedo hacer eso. ¿Ok? Bueno, puedo ser funcional y recordar funcionalidad es siempre mi objetivo principal. Voy a ofrecerle los 3 puntos de control. Creo que sabéis que son los 3 puntos de control. Vamos a hablar un poquito mejor sobre ellos, pero es el concepto que usamos para corregir una escoliosis. ¿Okay? Siempre que tengo una escoliosis, pues yo uso 3 puntos de control para, digamos, corregir esa escoliosis o para acomodar la misma. ¿Okay? Y obviamente tengo que ver cómo está el asiento, cómo está la anchura, qué tipo de base tengo, si es flexible, si es plana, si tiene contour, qué tipo de material estoy usando, en fin, todas esas cosas lo tenemos que gestionar. Obviamente, si estoy usando soportes pélvicos, hay que ver cómo está la posición de los soportes pélvicos para darme el apoyo que necesito para el movimiento de la pelvis. Y obviamente, Philip, como tenemos antes, una pregunta sí, de este tema. Dice, ¿se recomienda espuma de moldeo en los pacientes con deformidades muy graves a raíz de una escoliosis? ¿Ustedes ofrecen esa solución? Sí, mira, nosotros no ofrecemos esa solución, o mejor, tenemos algo intermedio. Bueno, en términos de, hay 2 tipos grandes yo diría, de sistemas de posicionamiento que se puede usar, ¿ok? Lo que llamamos de un sistema de posicionamiento flexible, o sea, que es ajustable, y un moldeado, ¿ok? Yo no sé si en Costa Rica lo tenéis los moldeados, pero el moldeado, por ejemplo, aquí en Europa, en Estados Unidos, se hace un molde de yeso, ¿ok? Para crear un asiento, normalmente es completo, asiento y espaldar de espuma, es una cosa grande, normalmente no lo puedes cambiar, o sea, tú lo haces el molde y cuando lo pones a tu paciente, pues está bien, si está mal, pues tienes que hacer otro, ¿ok? Y no es barato, o sea, intentamos siempre usar solo los moldeados en último caso, o sea, cuando las deformidades que tenemos del paciente son muy grandes y muy fijas, obviamente, y normalmente en pacientes adultos. Intentamos lo más posible no usar asientos moldeados en niños, ¿ok? Porque el niño va a crecer, va a desarrollarse, se va a cambiar de posición, va a quedarse más ancho, más largo, y tú tienes que cambiar el asiento moldeado. El problema es que el asiento moldeado te vale 2 o 3 veces más do que un sistema flexible, por veces. Entonces, imagina a un niño con 3, 4, 10 años, tú tienes que cambiar de asiento moldeado todos los años. Es imposible. En Europa no se hace eso, ¿ok? Porque no hay dinero para eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. En Stealth lo que tenemos es una mezcla, o sea, que en un asiento flexible, es que decimos usar productos off the shelf, que serían productos que tienen una caja, que tú tienes ajuste, pero es limitado, y transformarlos debido al paquete que tú estás usando, sea el paquete de cojín, cabecero, espaldar, el paquete
usar en un sistema que se pueda ir ajustando a tu paciente. Pero hay límites para ese tipo de productos, obviamente. Entonces, cuando se pasaría a esos límites, se iba para un asiento moldeado. Stealth tiene una cosa que se llama FIPS. Es un espaldar que básicamente tú puedes ajustar. Yo voy a usar mi celular para enseñar el celular. Bueno, por eso que se ve mejor. Este es mi espaldar, lo que estoy hablando, y puedo hacer ajustes verticales, hacia abajo, adelante, atrás, inclinación y rotación. ¿Ok? Entonces, con este espaldar, yo puedo ajustar a cualquier tipo de deformidad de mi paciente, o en términos de rotaciones, deformidades o movimientos asimétricos, eso me puede hacer también. Y luego voy a hacer un moldeado en 2 minutos. El espaldar viene con una funda que es elástica, es una funda de neopreno, y tú puedes hacer hay una mezcla de productos químicos, tú haces una espuma y haces el molde de tu paciente. Si te equivocas, la parte más cara está aquí. La parte de la espuma que te permite hacer el molde te vale, no sé, $100 o algo así, y es fácil. O sea, tú te equivocas, pues sacas la espuma, haces un moldeado nuevo. Tu paciente empezó a usar, cambió de posición, lograste corregir alguna de su posición, pues sacas el moldeado y haces uno nuevo. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo es un sistema híbrido, si queréis usar esa palabra, y que a mí me encanta porque me permite, en 80% de los casos, que un sistema off the shelf, como decía antes, no permite, no va. Yo, en 80% de los casos que yo debería ir a un moldeado, yo puedo usar ese sistema híbrido y por muchos años y evitarme ir a un sistema moldeado. ¿Okay? ¿Alguna pregunta más? Gracias. Sí, en Costa Rica nosotros aquí en Chupis hacemos ese mismo sistema. Correcto. Okay. Moldeado. Sí, tenemos una segunda pregunta. Dice, ¿qué ancho es el adecuado para los soportes laterales de tronco? Más que el ancho, porque el ancho va a depender de cada paciente, obviamente. Va a depender del paciente, del ancho de su tronco. Más que el ancho va a depender, va a ser importante la posición de ellos. ¿Okay? Es súper importante entender cómo usar los laterales. ¿Okay? Bueno, este es el sistema de 3 puntos de control. Se ve aquí, este es lo que siempre hablamos. Yo en este punto es un lateral, en este punto es otro lateral. Aquí sería, por ejemplo, un soporte de cadera, sería un cojín contorneado, sería un cinturón. O sea, yo lo que hago es usar, perdón, antes de irme a esta, es usar los 3 puntos de control para corregir esta curva en Z. ¿Okay? Lo que hacemos es buscar el apex de la curva. ¿Okay? El apex de la curva está siempre en la vértebra donde empezamos a hacer la curva. O sea, si yo empiezo a seguir la columna de mi paciente, como se ve aquí, no sé si conseguís ver mi ratón, pero yo voy haciendo con el dedo, sigo la espina de mi paciente, la columna, yo voy a saber cuál es la vértebra que es el centro de la curva, ¿ok? Es fácil de ver visualmente y de sentir aún más fácil. Entonces, yo voy a ver cuál es la vértebra y en teoría lo que haríamos es, ustedes van a poner, no, yo voy a poner el lateral justo o sea, si yo tengo la vértebra acá, que es el apex, yo voy a poner el lateral acá, ¿ok? Y ese es un problema. Que ese es el primer error de usar laterales. Porque lo lateral se debe usar sobre la costilla correspondiente a cada vértebra. ¿Qué significa esto? Las costillas tienen un ángulo, no son rectas, tienen una curva. ¿Ok? Entonces, si yo estoy buscando el apex de la curva y si le voy a dar una presión exactamente donde está el apex de la curva, yo voy a hacer presión no sobre la vértebra, pero sobre la costilla. Y la costilla, como tiene una curva, va a estar conectada con la vértebra inmediatamente arriba o abajo del apex de la curva. Entonces, en vez de yo estar corrigiendo la escoliosis en C, yo estoy creando una escoliosis en S. ¿Ok? Y ese es un problema aún más grande. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre, buscar el apex de la curva, buscar la costilla correspondiente y aquí, o sea, si el apex de la curva está acá, el lateral va a siempre estar abajo del apex, porque voy a estar haciendo presión sobre la costilla que está pegada a la vértebra de la columna. Sí que es un poco difícil de entender
especialmente en un webinar, pero así tenemos que tener ese cuidado, ¿ok? Y después el tercero lateral debe estar como a 2-3 centímetros por debajo de la axila para hacer la corrección de la curva en C, ¿ok? Bueno, espero que tengan contestada la pregunta y estos son los 3 puntos de control. Pero los 3 puntos de control se pueden usar de varias maneras, incluyendo así o así. ¿Qué significa esto? Significa que yo cada vez que puedo mirar a mi paciente, ¿ok? Sea de qué plano sea para qué parte del cuerpo sea, si yo consigo identificar una curva en C, yo puedo usar el concepto de los 3 puntos de control. Me da igual qué tipo de producto voy a usar para esos puntos. En este caso, yo estaba usando un cinturón, por ejemplo, y 2 laterales. Aquí estoy usando un lateral, un soporte de cabeza y un accesorio, un facial pad se llama, es un accesorio para el lateral de cabeza. ¿Ok? En este caso, estoy usando un soporte suboccipital, un soporte anterior, todo este accesorios para el cabecero, y aquí un cinturón de una pechera o un cinturón de hombros. ¿Complicado de entender? Yo la primera vez que escuché esto me quedé un poco así. ¿Okay? Esta es una fotografía mía cuando era bebé, pero ya para ver cómo es un poco complicado. Entonces vamos a complicar un poquito más, ya que estamos complicando, ¿no? Y vamos a hablar de las deformidades que podemos encontrar en la cabeza y el cuello. Todo lo que vemos en la zona cervical, ¿okay? Mi cuello, son exactamente el mismo tipo de deformidades que puedo encontrar en mi tronco. ¿Ok? Yo en tronco, ¿qué tengo? Tengo cifosis, tengo hiperlordosis, tengo rotaciones, tengo flexiones laterales, tengo escoliosis. Igual puedo tener en la cervical. Igualito, igualito. ¿Ok? Entonces, la primera sería la flexión cervical, que está asociada a ¿qué? A la primera deformidad pélvica que escuchamos, que es la más común de todos, que es la retroversión pélvica, que tengo una cifosis y tengo una flexión cervical. ¿Ok? Entonces, siempre en cada una de esas deformidades, yo puedo tener una parte fija o una parte flexible. Si la flexión cervical es fija, lo que yo tengo que hacer es intentar evitar, usando los principios de 3 puntos de control, que la deformidad siga aumentando. O sea, no voy a corregir, voy a acomodar la deformidad. ¿Ok? Si la deformidad es flexible, que significa que yo sí puedo traer la cabeza a la línea media otra vez y ponerla más directa, entonces yo voy a intentar corregir. Si la deformidad es flexible, yo puedo tener 2 tipos de, digamos, categorías. Yo puedo decir que es una flexión cervical flexible pasiva o activa. Pasiva cuando simplemente el tonus muscular que tiene mi paciente es bajo, él no tiene fuerza suficiente para tener la cabeza siempre erecta y la cabeza se va. ¿Ok? Entonces, yo tengo bajo tono y la cabeza siempre se va. ¿Ok? Esto es la flexión cervical activa, perdón, pasiva. Flexible pasiva. Si es activa, es cuando activamente mi paciente está empujando la cabeza hacia abajo. Un ejemplo, hace unos años atrás estaba en España valorando a un paciente en el sur de España y era un paralítico cerebral, un joven, 20 y pocos años. Y cuando entré en el salón para valorar a este paciente, lo vi la primera vez y dije, madre de Dios, ¿cómo está este tipo? O sea, estaba sentado con una súper retroversión, una cifosis inmensa, una flexión cervical gigante, una cosa de otro mundo, ¿ok? Yo empecé a valorarlo, hice la valoración de camilla para ver los ángulos de movimiento que tenía disponible, o sea, una parte estaba fija, otra parte estaba flexible, pude corregir grande parte de sus deformidades, tuve que acomodar otras, por ejemplo, tuve que abrir un poquito el ángulo entre el asiento y el espaldar para acomodar la retroversión que ya estaba un poco fija, la cifosis igual. Y bueno, lo puse en una condición bastante mejor de lo que estaba. Pero, independientemente de lo que hacía con la cabeza, él siempre estaba peleando
conmigo. Siempre, siempre, siempre estaba empujando la cabeza hacia abajo, empujaba, empujaba, empujaba. Yo ya estaba desesperado, es decir, ya no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Entonces me di un pasito atrás para verlo un poquito más de lejos, a ver qué me estaba escapando, o sea, qué me estaba faltando, porque no estoy viendo cuál es el problema. Y escuché a la madre hablando con la terapeuta diciendo algo como, sabes, desde que él puse el aparatito en los dientes para corregir los dientes, siempre está empujando la cabeza hacia abajo. Yo la miré y le dije, a ver, ¿tú no crees que eso sería una información importante para mí? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando con ese chico? Le daba vergüenza el aparato en los dientes. Entonces, él, como no quería enseñar a la gente su boca, empujaba la cabeza hacia abajo. Entonces, todo lo que yo hacía, desde tilt, los cinchas, aparatos en la cabeza, o sea, todo, él siempre iba a pelear con todo, porque él no quería, tenía vergüenza de su boca y entonces no quería enseñar la boca a la gente. Entonces, cuando 6, 7 meses después de esta situación, él retiró el aparatito de la boca, que él no necesitaba de nada, el tipo se ponía todo derechito en la silla, sonriendo a toda la gente porque ya no tenía nada que le daba vergüenza en la boca. ¿Okay? Entonces, yo tengo muchos pequeños ejemplos como este, de cositas en el entorno de la gente que no tienen necesariamente que ver con lo que tú estás haciendo en sedestación, que te está afectando todo. ¿Okay? Tengo otro ejemplo, nosotros no vamos a tener tiempo de hablar hoy de reflejos primitivos, que es un asunto súper interesante, ¿ok? Y cómo los reflejos primitivos interfieren positiva y negativamente con la sedestación y con la función de la gente. Yo tengo en Portugal una niña que tenía un tónico asimétrico de cuello, que seguramente sabéis lo que es. Y yo llegué ahí era una parálisis cerebral también, llegué al centro, aquí hay centros de parálisis cerebral, o sea, centros solo de parálisis cerebral. Entonces llegué ahí para valorar la niña esta, una niña con 14 años más o menos, un tono súper alto, ¿ok? Entonces empecé a hacer mi trabajo, valoré a la niña y la niña estaba, pero perfecta, ¿ok? Estaba perfecta. La terapeuta súper contenta, la médica súper contenta, todo el equipo de multidisciplinario que se impulsamos acá, toda la gente súper contenta, la madre contentísima, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Llegó el material, o sea, llegó el producto todo para ella, le entregamos, ajustamos todo y la niña otra vez impecable, o sea, impresionante cómo se quedó, ¿ok? Toda la gente súper contenta. Una semana después, yo regreso al centro para valorar otro paciente y estaba la madre en la entrada. ¿Ok? Yo no sé cómo la gente es ahí en Costa Rica, pero aquí la gente es bien mala, ¿ok? Y bien gruesa. Y entonces la madre, la mamá de la niña no me mató porque porque tuvo suerte. O sea, fue una suerte la madre porque ella estaba súper molesta conmigo. Me llamó de todos los nombres que puedes imaginar. Yo decía, pero no sé qué está pasando, ¿qué pasó? Yo, entra, te va a ver cómo está la niña. Y efectivamente llegué y la niña no estaba bien posicionada, pero estaba más o menos. Yo ajusté el sistema. Yo decía, no, pero la niña está increíble. Si mira, la terapeuta, sí, sí, está bien. Llamamos a la madre, mira cómo está la niña. Y la madre, no, tú no ves, es que en casa no es así. Él en casa hace esto, lo otro, no sé qué, es una cosa impresionante. Qué bueno, entonces lo que te puedo proponer es hacer una visita a tu casa y intentar ver lo que está pasando ahí, porque si no, no consigo ayudarte. Entonces, yo tuve la suerte de llegar justo en la hora de la comida. ¿Ok? Entonces, yo llegué y la niña estaba, o sea, en el sistema estaba toda torcida y la madre, ¿ves cómo está? Mira cómo está la niña aquí. Entonces, a ver si lo consigo explicar. Teníamos una mesa larguita, estaba toda la familia comiendo, ¿ok? Y estaba la niña, ella tenía un tónico asimétrico hacia la derecha, ¿ok? Entonces, sabéis que un tónico asimétrico es cuando yo joto la cabeza a partir de un determinado ángulo de rotación en la cabeza, todo mi cuerpo, o sea, para el lado que estoy rotando la cabeza, se entra en extensión y el otro lado se entra en flexión. Entonces yo tengo una oblicuidad, tengo una escoliosis, en fin, tengo un tonus muscular todo asimétrico, o sea, me va a destruir todo lo que está en el sistema. ¿Ok? Y entonces yo miro y le pregunto a mamá, a ver, la niña
siempre se queda sentada en esta posición. Sí, 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 esta es la posición de la niña. Por años siempre se sentó así. Pero antes no tenía un sistema tan caro. Decía igual, pero no tenía un sistema tan caro. Es ok. Ustedes no sé si pueden imaginar a dónde voy, pero ella tenía la televisión a su lado derecho. Entonces lo que pasaba es la hora de la comida, la niña quería mirar la televisión. ¿Y cómo quería mirar la televisión? Jotaba la cabeza y a partir de un determinado ángulo el tónico asimétrico entraba y la niña se ponía en un desorden. ¿Ok? Entonces yo le expliqué a esa mamá y cuando la cambiamos de lugar, o sea, en vez de estar en este lado de la mesa, la cambiamos para adelante para que la televisión esté a su lado izquierdo, la niña dejó de hacer todo esto, porque para el lado izquierdo podía jotar la cabeza sin grandes problemas. Entonces, todo esto afecta la posición de la cabeza. Esto es más que nada una llamada de atención a todos ustedes que están valorando, ¿ok? Y para que entiendan que la posición de la cabeza puede ser afectada por un montón de cosas. Y normalmente no es por el cabecero. ¿Okay? Hay varios tipos de cabeceros, espero que tengamos tiempo para hablar de todos, pero hay varios tipos y normalmente cuando alguien me llama y dice, vente acá porque tengo mi paciente que tiene un problema en la cabeza, ¿okay? 99% de las veces no es en la cabeza. Está en la pelvis, está en un cinturón que no se está usando, está en un ángulo, está en otra cosa cualquiera, excepto en la cabeza. ¿Okay? Entonces, el posicionamiento de la cabeza es súper difícil, pero súper interesante de hacer. Bueno, siguiendo, por si no, que empieza a hablar y ya. La flexión, como creo que entendéis, nosotros somos tridimensionales y hay que ver, mirarnos en más de que un plano, ¿ok? Entonces, aquí la flexión desde arriba se ve la curva en C y los 3 puntos de control que yo voy a tener que hacer algo. Y el plano lateral, curva en C, 3 puntos de control y otra vez tengo que hacer algo aquí también. Entonces, solo mirando a estas dos fotos, yo voy a ver que tengo 6 puntos de control o 6 puntos de interacción que voy a tener que tener con mi paciente para corregir su flexión como un todo. ¿Ok? La extensión, que vamos a dar un poquito más rápido, es exactamente igual. Tengo que mirar a mi paciente de más que un ángulo. Obviamente, cuando tengo con una extensión, tengo que entender dónde viene la extensión. Es súper importante. El tónus muscular siempre tiene una justificación, ¿ok? Muchas veces asociada a un reflejo primitivo. Entonces, yo tengo que ver lo que está despoltando este patrón extensor, ¿ok? Pero de cualquier de las maneras, yo puedo mirar la extensión de más de que un plano igual y aplicar los 3 puntos de control. ¿Okay? Obviamente que mirando a estos lados, a estos puntos de control, yo veo, hay un punto aquí que la pregunta sería cómo voy a hacer presión acá. ¿Qué sería este acá o acá? Que es el mismo. ¿Okay? ¿Cómo voy a hacer presión en el diafragma? Bueno, hay varios chalecos que podéis usar que son elásticos, ¿ok? Para hacer este tipo de corrección, ¿ok? O pecheras, si quieres llamar. Pecheras o chalecos, no sé cómo lo llamas ahí, pero bueno, ¿entendés lo que quiero decir? Es algo para poner en el tronco. Cuidado, porque si es muy elástico, no te va a hacer nada, porque cuando el paciente empezar a entrar en extensión, la elasticidad se va, no te va a frenar este movimiento. Si no tiene elasticidad ninguna, ¿ok? Cuando el paciente se va en este patrón extensor, la presión que va a tener sobre el diafragma no le va a permitir respirar, o sea, no puede extender el diafragma para hacer la respiración. Entonces, hay que tener cuidado, ¿ok? En otra charla podemos hablar de productos de Body Point para este tipo de necesidades que son súper interesantes y hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Bueno, vamos a complicar un poquito más ahora. Hablamos de flexión y de extensión cervical, ¿ok? Y ahora, en la primera vértebra que tenemos, que se llama atlas, ¿ok? Nosotros tenemos aproximadamente 15 grados de flexión-extensión. O sea, en la articulación entre la primera vértebra y la occipital o el occiput, tenemos ahí 15 grados. La segunda vértebra, como sabéis, se llama de axis. En esta articulación entre la atlas y la axis, yo tengo aproximadamente 45 grados de rotación. ¿Qué quiere decir con esto? Es muy simple. Si yo pongo las manos en mi cuello, no permito que mi cervical se va en extensión o en flexión, ¿ok? Y si hago esto con la cabeza, lo que yo estoy haciendo es extensión y flexión capital.
son los 15 grados de movimiento que me permite la Atlas hacer. Si hago esto, no estoy rotando la cabeza, no estoy rotando la cervical, y lo que estoy haciendo es usando la axis para hacer esos movimientos de rotación. Esto es importante entender porque cuando yo empiezo a mezclar una extensión cervical con lo que llamamos de extensión capital, son esos 15 grados extra, es una de las deformidades peores que podemos usar y que podemos ver en un paciente y es muy doloroso. ¿Okay? Para darles un ejemplo, y seguramente ustedes todos ya sintieron esto, yo viajo mucho, como debes entender, de avión principalmente, y sabes que los aviones tienen los asientos altos, los espaldarares son bastante altos, ¿ok? Yo soy alto también, entonces me acomodo ahí, me quedo dormido porque son viajes de bastantes horas, y lo que pasa es yo me apoyo la cabeza en extensión, ¿ok? En extensión sobre la parte superior del espaldar, con la cabeza, y luego la gravedad está actuando en mí de una manera diferente. Recordad que la cabeza es el órgano más pesado que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo una extensión, la gravedad que antes estaba actuando sobre mi columna, ahora va a empujar la cabeza hacia atrás. ¿Okay? Entonces, lo que voy a hacer es, tengo extensión cervical y un extra de extensión capital, se llama, y despierto 10 minutos después con un dolor de cuello impresionante. Ustedes seguramente ya pasaron por esto, en un coche, en un tren, en un avión, seguramente, y eso es lo que está pasando. Extensión cervical con extensión capital. ¿Okay? Esto pasa cuando usamos, por ejemplo, el espaldar de la silla como soporte de cabeza. Entonces, cuando normalmente lo vemos más en niños, hay que hacer un montón de cosas aquí, hay que controlar muy bien la pelvis, hay que hacer tracción cervical, tiene que tener un cabecero que me permita hacer tracción cervical para corregir la extensión cervical y luego la extensión capital, en fin. Hay un montón de cosas que tenemos que hacer. Vamos a ver opciones para lidiar con esto, ¿ok? Luego, si tengo flexión cervical con extensión capital, normalmente lo vemos más en pacientes con más edad, ¿okay? Geriátricos. Y normalmente lo vemos la flexión cervical, que siempre está presente en un geriátrico por el tema de la edad y todo más. Y luego porque yo tengo la flexión cervical, todo eso está fijo, yo quiero comunicar con la gente, ¿qué hago? Hago esto. Este movimiento es la extensión capital que estábamos hablando antes, ¿ok? Entonces yo tengo flexión cervical y extensión capital porque quiero comunicar con la gente. Entonces, normalmente, usando los 3 puntos de control, ¿ok? Porque yo tengo una curva en C y una contracurva en C. ¿Ok? Es esta figura que tenemos acá. Es un problema porque normalmente esto es hasta fijo y si uso la teoría de los 3 puntos de control, me permitiría intentar corregir esto, pero luego voy a tener un punto que sería empujar la garganta hacia atrás. ¿Ok? No se va a hacer eso, obviamente. Entonces, es un problema cuando tenemos ese tipo de deformidad. Normalmente no es fija, ¿okay? Porque le vemos más en adultos mayores. Y tenemos que usar mucho tilt para usar la gravedad a nuestro favor para poder, por lo menos, evitar que esa deformidad siga aumentando. ¿Okay? Esta es una de las deformidades más difíciles. Y hay que hacer algo, porque la cabeza, como decía antes, la cabeza es el órgano más pesado que tenemos. Entonces, si no hacemos nada, la manera como la gravedad está actuando sobre la cabeza nos va a aumentar cada vez más este tipo de deformidad y no es muy cómodo para nuestros pacientes, como podéis entender. ¿Hay preguntas? Sí, tenemos, dice, ¿cuál es la posición adecuada del chaleco? Esa es una, tenemos otra, a ver, ¿cómo las quieres responder? ¿Qué tipos de accesorios recomiendas en cabezas en flexión? Y la tercera, de una vez te las digo las 3 porque como ya igual vamos cerrando, dice, si tenemos una persona que es usuaria de corsé medicado para escoliosis, ¿consideras que debe usar el corsé cuando se sienta en la silla o es suficiente con los laterales que le colocamos en el respaldo? Bueno, vamos a empezar por la última, el corsé. El corsé siempre es beneficioso cuando usamos bien el corsé y el corsé tiene que ser
reavaliado a cada 6 meses o 3 meses, depende del paciente, obviamente, pero cuando usamos el corsé, los laterales y el sistema de sedestación en la silla son solo para, no para corregir, solo para apoyar el cuerpo del paciente. Hay que tener cuidado que las medidas del corsé sean bien hechas o bien tiradas para que cuando el paciente esté sentado en la silla, que obviamente está doblado, no se va a clavar en los glúteos o en la barriga del paciente. Tirando eso, hay muchos pacientes aquí que usan corsé y tienen el sistema de sedestación con laterales para apoyarlo, para darles un poquito más de equilibrio. No para corregir, simplemente para apoyar. Con respecto a los chalecos. Bueno, los chalecos deben ser usados sobre la caja torácica. Es importante que se entienda esto. Sobre la barriga yo no debo tener presión de nada, ¿ok? Todas las medidas que debemos tener en los chalecos, pecheras y todo más, debe ser sobre todo lo que es hueso, digamos, ¿ok? O sea, tenemos las costillas fluctuantes y eso debe ser el límite para usar el chaleco. Hasta porque el chaleco me permite corregir para extensión y para flexión. Yo no voy a corregir para flexión y extensión en la barriga. Lo que voy a hacer es aumentar la presión ahí y causar incomodidad a mi paciente. ¿Ok? Y la otra pregunta sería, perdona que me perdí ahora, la segunda. Sí, dice, ¿qué tipos de accesorios recomiendas en cabezas en flexión? Okay. Vamos, yo voy a enseñar, voy a avanzar rápido para enseñaros los productos. Ya te voy a contestar esa pregunta. ¿Ok? Bueno, siguiendo aquí con esto. Rápidamente, hasta ahora hablamos de deformidades simétricas, tenemos que hablar de asimetrías también, que es la rotación en la cabeza. ¿Okay? La rotación en la cabeza usamos estos pads que son igual que laterales, ¿okay? Pero son accesorios del sistema de cabeza. ¿Okay? Entonces, el posicionamiento de estos pads es súper importante en la cabeza. Hay zonas en la cabeza que no podemos tocar, por ejemplo, los ojos, las témporas, el proceso mastoide, el chin, aquí está el mentón. Esto no lo puedo tocar. Las orejas. Entonces, me queda el frontal y me queda todo lo que es el occipital de la cabeza. ¿Okay? Entonces, es aquí que debo usar estos pads y la manera como voy a usarlos es lo que me permite hacer la rotación. Recordáis que cuando tengo una rotación de cabeza, seguramente tengo una rotación de tronco y seguramente tengo una rotación pélvica. Seguramente. ¿Okay? Entonces, yo no puedo solo corregir la rotación de cabeza sin pensar en nada más. Por eso decimos otra vez la famosa curva en C. ¿Okay? Y cuando yo hago la corrección solo a 2 puntos, el tronco se va a quedar rotado. Entonces, yo necesito el tercero punto para hacer la corrección como debe de ser. ¿Okay? Entonces recordáis, y es súper importante, cuando yo tengo un movimiento de rotación en la cabeza, seguramente tengo un movimiento de rotación en el tronco también. ¿Okay? Entonces yo necesito, todo está conectado y todo tiene que interactuar con todo. ¿Okay? Bueno, rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, estos son los tipos de cabeceros que existen. Yo voy a pasar rápidamente. Estas partes acá que tú ves aquí sería para contestar a la pregunta de la flexión. ¿Okay? Si te das cuenta, esto se llama un facial pad en inglés o un pad facial. Es algo que está con una varilla, hay varios tipos de varilla, tenemos de largo, y ellas son con un sistema de swing away aplicado a la trasera del reposacabezas. Hay varios tipos de estos pads, varios tamaños, pueden ser de gel, de espuma, puedes doblar, puedes tener una que te da apoyo anterior y lateral, por ejemplo, precisamente para la cuestión de la flexión cervical. ¿Okay? Puedes usar para pulsadores, para manejar la silla o aparatos de comunicación. Y tenemos aquí el famoso, no sé si lo conocéis o no, pero es famoso en muchos lugares, el Eye to Eye. ¿Okay? Que gustaría de enseñaros un video que está muy interesante. Entonces, rápidamente, yo voy a pasar así solo para ustedes ver que hay varios tipos de reposacabezas mediante o dependiendo de cada paciente. Todos ellos tienen accesorios, ¿ok? Estos son los sistemas de swing away que decía con las varillas para aplicar, y aquí están las varillas, para aplicar los pads, que son estos que están acá. Hay varias formas, hay varios tamaños, unos se puede doblar, otros no. Hay diferentes tipos de pulsadores y este sería, por ejemplo, hasta ahora estos aparatos que enseñé son lo que llamamos de soportes de cabeza. ¿Okay?
A partir de ahora hay dos que tenemos que se llaman sistemas de posicionamiento de cabeza y cuello. El primero es el Ultra, que tengo un pad suboccipital, que es este pad de abajo, y un pad occipital. Estos pads tienen un ajuste independiente de uno del otro. ¿Okay? Entonces, cuando yo hablaba, yo tengo que hacer tracción cervical, es con este pad suboccipital. El pad suboccipital me va a entrar por debajo del cráneo y me va a empujar el cráneo o sostener el cráneo hacia arriba, o empujarlo hacia arriba. Entonces, con eso consigo hacer la tracción cervical que estaba hablando. Y el pad occipital me permite corregir la extensión capital, que era la extensión que estaba hablando de los 15 grados. ¿Okay? Entonces, en cada uno de estos, yo puedo siempre agregar facial pads o las pads faciales, botones, todo esto al cabecero. ¿Okay? Luego tengo el I2I. El I2I es un cabecero diferente, porque la verdad no es un cabecero, no actúa sobre la cabeza, pero actúa sobre el cuello. Entonces, lo que hace el I2I es darme un soporte posterior en el cuello, lateral en el cuello, y me permite, tengo dos brazos, estos dos brazos aquí, y me permiten que yo tenga un canal para cuando yo salgo de la línea media con la cabeza, me regresa a la línea media, me ayuda. Y esta cosa roja que está aquí se llama el control mentón, que es un bloque de espuma que lo puedes ajustar arriba y abajo, que da apoyo sobre el mentón y que te ayuda a mantener la posición de cabeza. Por ejemplo, para un paciente con bajo tono, que tiene una flexión cervical pasiva, esto sería una buena opción. Yo quería enseñaros un video, tengo 2-3 videos que son muy rápidos, del I2I y de un paciente que es una valoración que me parece súper interesante que ustedes la vean. Entonces, yo voy a terminar, terminar el PowerPoint para enseñaros el video, ¿ok? Y a ver si consigo pasar esto por acá. Ok, se ve el video, ¿verdad? Bueno, antes de más, okay, voy a sacar el okay. Bueno, primero, este video es de una paciente con distonía en la hora de la comida. ¿Okay? Y ustedes saben cómo es la distonía en la hora de la comida. O sea, en distonía siempre tengo una fluctuación entre tonos bajo y alto, y en la hora de la comida siempre es un problema, porque esto es Leslie, la distónica, y este es posicionamiento normal de su cabeza con su reposo de cabeza normal. Aquí ella está usando el I2I. Por debajo de ¿cómo se dice? Este tejido está el chin front, el control mentón que estamos hablando, ¿ves acá? O sea, esto está junto a su mentón, pero le permite sostener su cabeza, que la cabeza esté a línea media. Estando la cabeza a línea media y alineando la cervical, significa que todo el proceso de masticación, posicionamiento de la lengua y todos los músculos asociados a la masticación y a tragar van a funcionar de una manera mejor. Otra vez, estamos hablando de función, que hablamos antes, ¿ok? Entonces, la línea media, la cabeza es súper importante. A lo que voy es que una distónica no es así que come una distónica. Siempre es una pelea muy grande entre la terapista que le está dando de comer y la paciente, porque hay que fijarle la cabeza y intentarle poner la comida en la boca, ¿ok? Si los das cuenta, la niña está súper tranqui, ¿ok? No tiene una fluctuación de tonos, de nada, está súper tranqui. Entonces, lo que hicieron ahora fue sacar el I2I y ponerle su cabecera normal de vuelta. Entonces, eso ya es una posición que se ve en una distonía más normal, digamos. ¿Ok? Entonces, ahora lo que tiene que hacer la terapista es estabilizar la cabeza, como decía antes, y intentarle poner la comida adentro. ¿Ok? La niña dice, no, yo no quiero. No quiero, porque yo sé que me voy a ahogar, no quiero eso. Y tú ves el tono empezando ahí a entrar y la niña peleando contra todo y contra todos. ¿Ok? Bueno, yo voy a avanzar un poquito esto porque la niña se recusa a comer y al final ellos regresan a poner el I2I de vuelta. Y bueno, la niña está comiendo otra vez porque está otra vez, se siente una sensación de seguridad porque está bien alineada y todo funciona mejor. No sabéis que nosotros para hacer el video le cambiamos la comida a la niña, pues ella se recusaba a comer con lo otro. No es un chiste. La comida es la misma, simplemente tiene que ver con la posición de la cabeza y cómo la niña se siente más o menos segura en su posición. ¿Ok?
Esto es bastante poderoso. La parte final de video aún es más. Porque ahora estamos hablando de comer, pero ahora vamos a hablar de comunicación. Lo que hicieron fue poner una cámara en la cabeza de la niña para ver lo que la niña veía sin eye to eye o sin I2C y con I2C. Aquí está la cámara, se ve en la cabeza, y ella aquí está sin el reposacabezas, ¿ok? Con su cabecera normal. Ella es incapaz de tener control de cabeza, de traer la cabeza a la línea media y poder ver lo que está pasando. No conoce a la gente por el sonido de su voz o la color de sus zapatos. No tiene ese control de cabeza. Con el I2C le estamos dando ese control de cabeza y ella puede explorar su entorno, buscar colores, buscar ruidos, comunicar con la gente porque tiene control de cabeza que sin el I2C no le permitiría tener. ¿Ok? Entonces, el I2C es un cabecero que para mí, estrondoso. Tiene límites, cuidado, no es para todos los pacientes y hay que entender bien que cuando estamos hablando de un sistema como estos, estamos hablando de un sistema de posicionamiento para cabeza y cuello. ¿Qué significa? Que todo lo que está antes de llegar a la cabeza tiene que estar bien estabilizado. Si yo no estoy usando un cinturón pélvico apretado, si la pelvis no está bien estabilizada, si yo me puedo escoger la silla, no puedo usar un cabecero como este porque nunca va a funcionar. ¿Ok? Entonces, otra vez, esto fue una entrada a lo que podremos hablar con más cuidado sobre esto, con más tiempo. Y para terminar, pues quería enseñar 3 videos súper rápidos de un paciente. Este señor se llama Francisco, paralítico cerebral. Cuando lo valoré tenía 23 años. Estaba justo para entrar para la facultad y su terapeuta y su mamá nos llamaron para decir, mira, Francisco se va a la facultad, yo necesito darle una silla nueva porque su silla no está funcionando bien. Entonces, tengo 2 videos de lo que llamamos de antes, que es Francisco, primero teniendo simplemente una conversación con nosotros. Y mira cómo está Francisco. Cada vez que comunica, como todos los movimientos involuntarios que tiene él, súper difíciles de controlar. Y uno empezó a imaginar cómo él manejaría la silla. Es una cosa impresionante. ¿Okay? Pero se ve que cada vez que intenta comunicar por todo esto, estos son reflejos primitivos de la parálisis cerebral, pero algunos se podían controlar, pero él estaba completamente sin control, absolutamente ninguno. Voy a cerrar este y enseñaros este. Este es Francisco, que está manejando su silla. ¿Ok? La silla trasera. Y mira, él está manejando con el joystick. Mira cómo él se tiene que organizar, cómo está completamente la posición de la cabeza, o sea, todo es cómo él puede comunicar con la gente cuando está manejando su silla. Él tenía un montón de infecciones respiratorias, se dice, por todo compresión que tenía, o sea, era incapaz de extender su cuerpo, de respirar bien, y eso le daba un montón de problemas de salud. Siempre estaba enfermo, y ese era un problema. Nosotros, recuerda que nos llamaron para hacer una valoración de una silla electrónica. ¿Ok? Es imposible hacer una valoración de una silla electrónica y hacerlo bien sin rectificar o sin dar por lo menos una mirada al sistema de cesación. ¿Okay? Entonces, este es el mismo Francisco manobrando la silla con un cabecero, se llama un headerway, es un comando de cabeza, y mira cómo él está manobrando la silla en una posición completamente diferente. El tipo de silla es igual, el sitio donde está manobrando la silla es igual, es detrás de su casa, pero mira cómo él está posicionado, la cabeza a la línea media. Él tiene más, con la cabeza a la línea media, tiene más control de cabeza, pudiendo tener un control fino de cabeza para poder manobrar la silla con este mando, y hasta de las manos y los miembros superiores tiene más control, porque todo está bien estabilizado. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos proponemos hacer cuando hablamos de sedestación. Es mirar a nuestro paciente, ver cuáles son sus necesidades y intentar estabilizar lo que necesita de ser estabilizado. Y en este caso de Francisco, por ejemplo, tuvimos mucha suerte porque él era muy vocal, o sea, él comunicaba mucho. ¿Ok? Nosotros empezamos a hacer la valoración y él me decía, no, cuidado, eso me gusta.
no sé qué hiciste, pero eso me gusta. Entonces fuimos por tentativa y error, ¿sabes? Y bueno, este es el resultado y muy contento estaba él porque se ve la sonrisa que tiene en su cara. Y bueno, con esto termino. No sé si tienes alguna pregunta más. No, no hay ninguna. Pero sí, bueno, a todos, ¿verdad? Agradecerles haber participado en principios fundamentales para el buen posicionamiento, nivel 2. Recordarles que mañana está el iDrive, tecnología en comandos alternativos para sillas motorizadas. El viernes tenemos Luz VR, evaluación y entrenamiento para la conducción de sillas de ruedas motorizadas con Sebastián Sixto, también de Stealth Products. Sí te vamos a decir, Philip, que sí nos gustaría, si en algún momento podrías venir, ¿verdad? A Costa Rica, sería muy importante. Realmente, bueno, ya igual tuvimos ahí un comentario de que sería muy bueno si puedes acompañarnos en algún momento ya a hacer la charla ya presencial, ¿verdad? Dios quiera que podamos organizarnos. Con gusto. No sé si nos va a permitir todo esto hasta el final de año viajar. Sí. Vamos a ver. Yo espero que sí, porque tengo mis hijos y mi mujer ya no puede manejarme más. O sea, yo ya estoy hace mucho tiempo en casa y mi hijo me preguntaba, ¿y tú no te vas a trabajar? O sea, vate porque ya es suficiente aquí en casa. Así que con muchas ganas de viajar ya también. Así que sí, con gusto, con gusto. No, excelente. Y muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Estamos sumamente agradecidos. Y bueno, esperamos, ¿por qué no? Esperamos entonces estar en contacto con vos. Ahora yo no sé si más tardito nos conectamos, ¿verdad? Sí, Para lo poder, sería para hacer un menú más de charlas más chicas, porque se quedó mucho por hablar. correcto, pero excelente, de verdad, hemos aprendido mucho. Y bueno, entonces, muchas gracias, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y les repito, bueno, las charlas de mañana y de pasado mañana para que nos acompañen y vamos a estar en acuerdo con Philip, ya sea que hagamos un Fundamentos 3 próximamente, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos, ¿verdad? Y que tengan un Gracias. muy buen día. Gracias, buen Gracias. día.